España está en crisis, pero no la crisis que te cuentan en la tele. No es solo inflación, no es solo corrupción, es muchas cosas más. Es algo peor, un país con el mayor desempleo juvenil de toda Europa, un país con unos impuestos abusivos y unos políticos que solamente piensan en ellos. Si sigues viviendo en España, todo esto te afecta. Y es que cada año va más. ¿Y por qué? Porque España está llena de problemas que nadie quiere arreglar ni ponerle solución. Y es que hablamos de inseguridad, hablamos de ocupación, hablamos de inmigración ilegal, hablamos de impuestos abusivos, hablamos de una cantidad de cosas que es alucinante cómo está el país. Hoy te voy a contar lo peor de España y lo que yo creo que debería cambiar de inmediato. Datos, ejemplos y verdades que muchos no quieren que sepas. Y te aviso, el punto 7 te va a enfadar muchísimo, pero antes hablemos de la escoria de este país, los corruptos y todos estos políticos que cada día miran solamente por su propio culo. Los políticos en España viven muy bien, tienen sueldo asegurado, dietas, asesores pagados y luego una pensión vitalicia. Y mientras tanto, ¿tú qué? Pues trabajando como un esclavo para con tus impuestos pagarles su sueldo. España es uno de los países con más políticos por habitante de nuestro entorno. Y no es broma, en España hay más de 300.000 políticos chupando del Estado. Más políticos que en Alemania, más políticos que en Francia, más políticos que en ningún país de nuestro entorno. ¿Y es que acaso España está mejor gestionada que Alemania y por eso es necesario tanto político? Pues eso. Y lo peor es que no haya tantos, es que la gran mayoría no hacen nada. Hablamos de ayuntamientos, hablamos de diputaciones, comunidades autónomas o el Estado en general. Tenemos más políticos que bomberos, más políticos que policías, más políticos que médicos, que mientras ellos se parten el pecho todos los días para sacar el país adelante y mejorar a toda nuestra gente, ¿ellos qué hacen? Pues ellos salen en la tele para decir sus discursos vacíos y decir toda esta parafernalia de cosas que te dicen que luego realmente encima no cumplen. Y ahora hablemos de lo que cobran. Un diputado cobra más de 4.000 euros al mes, más dietas, bonificaciones y gastos pagados. Y ahora espérate, que es que encima ellos trabajan unos años y cuando dejan el cargo les quedan unas pensiones vitalicias de la hostia. Es más, con trabajar solamente 7 años en política ya les queda una pensión de puta madre que a ti te cuesta 37 años de trabajo para cobrar luego una pensión de miseria. Ahí fíjate la diferencia. Pero espera que aquí no acaba la broma, porque además de sus sueldos han montado una red de chiringuitos para colocar a sus amiguitos. Estamos hablando de fundaciones, asociaciones, que al final lo que hacen es recibir millones de euros en subvenciones públicas. Y es que mira, por ejemplo, tenemos el Observatorio de Igualdad de Género en el Deporte. O, espera, Instituto para el Desarrollo Sostenible del Flamenco. ¡Ole! Y así cientos de chiringuitos que gastan mucho más presupuesto que muchos hospitales de España. En España la inmigración es un problema, y es un problema del que además no se puede hablar, porque si hablas de ello enseguida te tachan de racista. Y no estamos hablando de inmigración en general, estamos hablando de inmigración que entra de qué manera y cómo sin ningún tipo de control. Y es que cada año entran miles de personas sin ningún tipo de papeles, de documentación, y tienen muchas facilidades. En cambio, el que viene de manera legal con un contrato y demás, muchas veces tiene trámites burocráticos tan largos que se tira meses o incluso años para regular bien su situación en España. Y es que este descontrol está afectando a todos. ¿Por qué? Porque aparte de que muchas veces vienen sin ningún tipo de garantía de integración en la sociedad, al final afecta a la sanidad, afecta a la educación. Y no es un tema de xenofobia, es un tema de que tenemos recursos limitados. ¿Y qué pasa cuando metes a miles de personas sin integración, sin recursos y sin oportunidades? Pues básicamente que se crean guetos donde se dispara además la criminalidad. Y es que nadie está hablando de que todos los inmigrantes sean unos delincuentes, para nada. O sea, la inmigración siempre ha favorecido al mundo. El problema está en cómo entra esa inmigración y qué tipo de control lleva esa inmigración cuando entra al país. En países como Canadá o Australia, si no hablas el idioma y te puedes mantener económicamente por ti mismo, no puedes entrar, pero no hay que irse tan lejos. Es que estamos en Andorra y para venirte a Andorra a vivir tienes que tener o bien una propuesta económica y hacer un desembolso económico en el país, dejando una garantía de 50.000 euros en este caso, o bien ser contratado en uno de esos puestos que hay vacantes que en Andorra no se puede cubrir con la población andorrana y tienen que traer gente de fuera. En cambio, en España, si cruzas la frontera sin ningún tipo de regularización, al final, en unos pocos días tienes alojamiento y tienes una manutención. Y lo peor de todo es que los políticos hacen como que esto que es un problema que no existe. Es como que niegan absolutamente todo, como que niegan que la criminalidad ha subido, que la delincuencia ha subido, que las violaciones han subido.
En fin, es un problema que todos lo vemos todos los días, pero los políticos niegan lo evidente. Y como he dicho antes, la inmigración en sí misma no es mala, de hecho es buena. El problema es la inmigración sin control. Mirad en Canarias la cantidad de pateras que llegan todos los días de gente sin ningún tipo de recursos, gente con una barba así como yo que dicen que son menores de edad y no tienen sus papeles en regla. En fin, y todo esto al final lo que hace es que si lo dejas entrar, haces un efecto llamada y cada vez van a llegar más y más y más. Y el caso es que la solución es muy fácil. Si otros países te exigen una serie de reglamentación al entrar al país, al ser inmigrante en ese país, ¿por qué en España no? ¿Por qué en España se puede entrar con el Viva la Virgen y aquí vale todo? Pues no, en España se debería empezar a exigir lo mismo que se exige en otros países para entrar a vivir. Es simple y sencillo, un mínimo. Te matas a trabajar todo el mes, llega el momento de cobrar la nómina y ¡oh sorpresa! Te han quitado casi el 50% de la nómina. IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, el coste del empleador, que al final eso forma parte de tu sueldo, y luego los políticos te dicen que no hay dinero para mejorar las pensiones. Y si te piensas que ser asalariado es malo, imagínate ser autónomos. A eso sí que los matan. Pagas sí o sí por trabajar, factures 1.000 euros o factures 0. Todos los meses a pagar. Pero veamos los números. Imagínate que ganas 2.000 al mes. Bueno, pues esos 2.000, aparte de que el empleador ha pagado como 4.000 por ti, unos 600 euros más o menos se van en IRPF. Pero es que luego de lo que te queda vas a tener que pagar el IVA de los alimentos, el IVA de la gasolina, la luz, los impuestos especiales, compras algo y pagas, vendes algo y pagas. En fin, que al final del mes, si te puedes quedar con el 50% de lo que te ha llegado neto, da gracias. Y ahora hablemos de los autónomos, esas personas que son tratadas como criminales y lo que hacen al final es generar autoempleo. Cuando dicen que no hay empleo para la gente, pues ellos se buscan la vida para poder sustentarse y generar economía dentro del país. Y es que en España, si eres autónomo, como mínimo vas a pagar todos los meses 230 euros por trabajar. Y eso sí, no se te ocurra ganar dinero, que van a ir a por ti, te van a empezar a freír a impuestos y no te vas a poder desgravar absolutamente nada. Y ahora intenta contratar a alguien, que a ella sí que te fríen a impuestos porque tienes que pagar las cuotas a la Seguridad Social, el fondo de garantía salarial, bueno, y tienes unas obligaciones que alucinas con los empleados. Con lo cual, si quieres emplear a alguien, piénsatelo 2 veces. Y el problema no es que pagamos impuestos, que impuestos hay que pagar. El problema es que no los vemos reflejados en la sociedad, porque vas al médico y tienes una lista de espera de 2 años, porque vas a la educación y tienes una educación con clases llenas de niños para un solo profesor. En fin, ¿que dónde está el dinero de los impuestos? ¿Sabes qué estaría bien? Que auditaran las cuentas de realmente de dónde va cada uno de los euros de los impuestos, como hacen en una empresa, por ejemplo. ¿Estás buscando piso? Yo te iba a enseñar uno muy bonito que tengo aquí, pero mala suerte. En España hoy en día tener una vivienda digna es casi un lujo. ¿Por qué? Porque los alquileres están disparados, las hipotecas están imposibles y con los sueldos de hoy en día, si te da para una plaza de garaje, casi tienes que dar las gracias. Y es que en España los sueldos medios están en torno a los 1.500 euros más o menos. ¿Y cuánto cuesta un alquiler en Madrid o Barcelona? Pues alrededor de los 1.200 euros al mes. Con lo cual, si a 1.500 le quitas 1.200, ¿con qué vives? ¿Con aire? Por eso hoy en día, si tienes menos de 30 años y vives solo, hay solo 2 opciones. O eres rico o ocupa. No hay punto medio. Y si crees que comprar una vivienda es la solución, prepárate para empezar el reality show. De primera vas a tener que poner un 20%, que en ciudades como Madrid o Barcelona es alrededor de unos 60.000 euros que tienes que tener ahorrados. ¿Qué joven tiene 60.000 euros ahorrados con los sueldos de hoy en día? Pero el verdadero escándalo en España con la vivienda no tiene que ver con el precio ni las hipotecas. Tiene que ver con que te pueden robar la casa y la ley les ampara. Es decir, a ti te ocupan tu casa y tú no puedes hacer absolutamente nada. En España, si te ocupan la casa, la policía, pasadas 48 horas, no puede hacer nada. Y te tienes que meter en pagar abogados, procuradores, litigios en los que vas a estar años esperando a que te devuelvan tu propia casa. Así que imagínate que trabajas toda tu vida para comprar tu casa y un día te encuentras a una persona dentro y no puedes hacer nada. Pues ese es el día a día en España para muchas personas que tienen sus viviendas ocupadas. Pero en lugar de endurecer las leyes y proteger a los propietarios, el gobierno dice que bueno, que no es un problema tan grave, que hay problemas mayores. Y claro, ¿por qué?
porque a ellos seguramente no les ocupen sus viviendas, a ellos no les afecta. Y no les afecta porque ellos viven en barrios privilegiados. Donde pasa de verdad este gran problema generalmente es en los barrios de clase obrera y clase trabajadora, donde hay verdaderamente el problema de la ocupación es un problema terrible. El problema de la vivienda en España no se soluciona con promesas vacías, se soluciona con menos burocracia, menos impuestos para construir y más leyes que protejan tanto a los propietarios como a los constructores de viviendas, para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna. Hoy en día, si eres propietario de una vivienda, te va a costar mucho pensarte si la pones en alquiler o no. ¿Por qué? Porque igual para ganar unos meses de alquiler te enfrentas luego a años para sacar a alguien de tu propia casa que no te está pagando. Y es que salir a la calle en España se ha convertido en deporte de riesgo, porque cada día hay más agresiones, hay más delitos y lo mejor de todo es que los delincuentes saben que no les va a pasar absolutamente nada. Si le atracan en la calle, la policía podrá detener al ladrón, pero el ladrón sabe que en pocas horas va a estar de vuelta en la calle. Y es que las leyes están protegiendo más a los delincuentes que a los propios ciudadanos. La gente honrada paga sus impuestos para que les protejan y lo que pasa realmente es que esta gente honrada sufre delitos, sufre agresiones, sufre robos y no hay nadie que les proteja. El problema no es que haya más delincuencia, el problema es que tú, por ejemplo, robas un móvil en la calle o le das una paliza a alguien y muchas veces no vas a pisar ni la cárcel. ¿Por qué? Porque en España los delitos menores no conllevan penas de prisión. Y si el criminal es menor de edad, pues olvídate. Si tiene menos de 16 años, puede robar, pegar, hacer cosas mucho peores que no va a pisar la cárcel debido a la ley del menor. Como mucho, podrá pasar unos meses en un centro de menores. Y esta ley cuando se aprobó pues tenía sentido, pero es que a fecha de hoy es un escudo perfecto para bandas criminales que utilizan menores para meterlos en sus bandas y cometer los delitos que ellos no van a cometer para no jugarse las penas de prisión, porque saben que si les pillan a ellos, como son menores, pues no le va a pasar nada. Y ojo, si a un policía se le ocurre utilizar la fuerza contra un delincuente. Y ya no te digo tú en tu casa, que igual te entran como un señor, el señor Pepe Lomas, te entran en tu casa y se te ocurre defenderte y puedes acabar tú con más problemas que el criminal. Y es que España necesita un cambio fuerte en este tema de justicia, porque no es normal que tú salgas a la calle y que los criminales tengan más derechos que tú acumules antecedentes y no puedas meter a alguien en la cárcel porque lleve 400 robos de móviles. Porque es que así lo que estamos haciendo es un efecto llamada. Venid delincuentes, que aquí no pasa absolutamente nada. Robad todo lo que queráis, que como mucho llegáis, ficháis allí, pasáis por un juicio rápido y chao, a la calle que os están esperando para que robéis otro móvil. Y ahora vamos a hablar de las pensiones. La gran estafa Ponzi piramidal que está todo el mundo equivocado en cuanto a qué es. Porque realmente la gente se piensa que tú cuando estás cotizando estás metiendo el dinero en una huchita en la que estás cotizando para que cuando te jubiles ese dinero te lo devuelva el Estado en forma de jubilación y que mes a mes pues te vayan pagando tu pensión. Ahora te voy a contar la realidad y seguramente no te va a gustar. Tú lo que estás pagando ahora es para pagar a los jubilados que están ahora y generando un derecho futuro, que ya veremos si sí o si no y ahora te explicaré por qué, que te permitirá cuando te jubiles cobrar una pensión, que va a depender de los que vengan detrás trabajando como estás trabajando tú ahora para pagar a los que están jubilados. ¿Y esto cómo se llama? Pues esto de toda la vida se ha llamado esquema Ponzi, con el que a los inversores primeros pagas con los inversores siguientes y a los inversores siguientes con los siguientes y así sucesivamente. Es decir, los que están jubilados ahora pagaron las pensiones de los que se jubilaron antes, tú que estás trabajando ahora estás pagando las pensiones de los jubilados de ahora y cuando te jubiles tú, los que estén trabajando en esa época, si hay suficientes trabajadores, te pagarán. ¿Y por qué digo que hay suficientes trabajadores? Porque estamos viendo que la pirámide poblacional cada vez va decreciendo y cada vez hay menos trabajadores activos para sostener la cantidad de jubilados que hay. Es decir, si aumenta la cantidad de jubilados y baja la cantidad de cotizantes, pues estos o bien no les pagas, o bien les pagas menos, o bien les obligas, que ahí es donde vamos, a jubilarse más tarde. ¿Por qué? Porque antes te podías jubilar a los 65 años, ahora te lo han subido a los 67. Pero quién sabe si tú con 30, 40 años, 25 que estás viendo este vídeo, cuando llegue tu edad de jubilación, pues se toca a los 72, a los 80 o igual no tienes ni siquiera una pensión. ¿Por qué? Porque lo que estás pagando ahora es un derecho o una promesa a futuro. Realmente no estás metiendo dinero en un fondo para que el día de mañana te pague una jubilación. Estás pagando por una promesa. Pues es que España desgraciadamente se está quedando atrás. Mientras otros países crecen y ofrecen oportunidades,
En España pues seguimos con los salarios bajos, un mercado laboral que está horrible, con un paro juvenil tremendo. Y la pregunta aquí es si estamos realmente en España condenados a la mediocridad. Y es que no hay que ser economista para verlo. Es que los salarios están estancados, los precios están disparados y tenemos una deuda pública que no para de crecer. Así que si seguimos así, pues las próximas generaciones van a vivir aún peor que las generaciones actuales. Y es que en España un sueldo medio es de unos 1.500 euros más o menos. Y es que si estás en Madrid o en Barcelona, prácticamente el 100% de tu sueldo se te va a ir en el alquiler. Con lo cual, con eso no hay ninguna persona que pueda avanzar ni conseguir nada en la vida. Y mientras, la inflación sigue subiendo y la calidad de vida bajando. Y es que en Alemania o en Francia te van a pagar el doble por trabajar, pero vivir no cuesta el doble. Con lo cual, aquí cada día trabajas más, la vida está más cara y puedes hacer menos cosas. ¿Y qué hacen los jóvenes? Pues irse. Porque un ingeniero, un médico, alguien preparado cobra muchísimo más en el extranjero que en España. Entonces, la gran mayoría del talento pues está yendo fuera, a Estados Unidos, a Reino Unido, a países donde realmente puedan valorar y compensar económicamente su trabajo, su esfuerzo y su dedicación. Y es que España tiene universidades públicas muy buenas, invierte en formar a jóvenes y luego los va regalando a otros países porque no es capaz de mantenerlos en un sistema laboral como el que tenemos, donde les pagan miserias y al final quien se harta y quien dice mira, a mí no me compensa estar aquí, pues termina yéndose y no paramos de formar a gente muy capacitada, muy profesional para ir regalándosela a otros países. Y es que en España, mientras la gente lucha por llegar a final de mes, el Estado no hace más que gastar y gastar y gastar. Y es que estamos hablando de que España debe más de 1,5 billones, con B, billones en deuda pública. Deuda que no para de crecer. ¿Y quién va a pagar esto? Pues básicamente lo van a pagar todos los españoles. Si no son los actuales, son los niños de los actuales. Porque es que a fecha de hoy, cada niño recién nacido en España debe de media unos 30.000 euros de deuda soberana del Estado. Y la pregunta es clara, ¿se puede tener un futuro en España o la única opción es irse? Si seguimos con los mismos problemas de siempre, los jóvenes seguirán emigrando, los empresarios seguirán cerrando y España seguirá en decadencia. Mientras los políticos siguen peleando entre ellos y llenándose los bolsillos, la gente sigue sobreviviendo como puede. Los jóvenes se van, los empresarios cierran, las pensiones sobreviven como pueden y el que intenta salir adelante se encuentra con un muro de impuestos y de burocracia. La gran pregunta es, ¿se puede arreglar España? Pues la respuesta es sí. Pero hace falta un cambio de verdad, porque si seguimos con los mismos políticos, la misma corrupción, las mismas personas que se reparten el bacalao y se siguen enchufando luego a dedo en grandes corporaciones cuando terminan su tiempo de política, pues creo que no vamos a poder conseguir solucionar nada. Necesitamos un cambio radical de raíz que dé un futuro y una promesa a los jóvenes que están en España y que digan merece la pena quedarse en este país. Necesitamos aparte leyes más justas que protejan a los ciudadanos frente a los criminales, que si un criminal roba, si un criminal delinque, si un criminal viola, que tenga penas de verdad y que no piensen que venir a España es la mejor opción porque da igual lo que hagan, que no les va a pasar absolutamente nada. Y necesitamos que se proteja también la propiedad privada. No puede ser que te ocupen un piso y que tardes 2 años en echarles de tu casa. Entonces necesitamos cambios sustanciales, cambios de verdad desde abajo. Ahora quiero saber tu opinión. De todos los problemas de los que he hablado, ¿cuál crees que es el peor? ¿Y cuál crees que puede ser la solución a estos problemas que he comentado? Te leo en los comentarios.